Hola chicos, ¿cómo van? Ahora sí, ya se escucha. No había puesto el audio, entonces no se preocupen. No estaba diciendo nada hasta ahora los estaba saludando. ¿Cómo están? Eh, Qué pena que me vieran hoy. Yo sé que no estaban preparados para verme hoy, pero hubo un pequeño cambio de planes. Como les dije, esta semana va a ser un poquito loca. Y todo esto porque la profesora de química está enferma, tiene incapacidad de 4 días, entonces pues no pudo estar acá con nosotros, pero como nosotros no queremos dejarles a ustedes sin ninguna clase ni nada, sino queremos que ustedes pues tengan y puedan aprovechar todo este tiempo que les queda antes de la prueba, entonces lo que decidimos hacer fue poner lectura crítica. Ahorita, hoy lunes, mañana martes vamos a tener sociales, vamos a reponer una clase de sociales, la que no se dio el 20 de julio, la vamos a reponer mañana de 5:30 a 7. Y después sigue el martes de la alegría con Paco, biología, y ya. Y el resto miércoles y jueves igual, inglés y matemáticas, sociales y física. Eh, no, no, no. No es un viejo truco que parece, pero no. A veces uno se enferma, nadie está exento de enfermarse ni de nada. Entonces, por eso, igual lo importante es que podamos aprovechar el tiempo, el espacio, las clases y todo para que ustedes pues no pierdan el ritmo ni nada. Además, lectura crítica es muy importante, ¿no? No tienen por qué dejarla de lado. Entonces, lo importante es eso, enviar buenas vibras. Ella me dijo que saludos, que les diera muchos saludos, que la recordaran, que ella quería venir, de verdad, ella es de las que les gusta dar clase mucho y pues quería venir, pero pues ya cuando uno no puede, pues no puede. Entonces eso. Entonces les pido por favor que a las personas con las que ustedes se hablen les puedan contar los cambios que se han hecho y con los que de pronto lleguen después, pues para no estar repitiendo el cuento todo el tiempo. Claro que si de pronto veo que hay muchas preguntas por ahí, pues también volveré a contar la misma historia. Entonces recuerden, hoy lectura crítica, mañana sociales y después biología con el martes de la alegría y así ya volvemos a nuestro, digamos, horario regular. Otra cosa que quiero decir es que recuerden que el 11 de agosto se publican las citaciones de la prueba en el lugar donde nos tocó a todos. Entonces, para estar pendiente el 11 de agosto, a ver dónde nos tocó. De pronto, a los que viven en Bogotá nos tocó juntos en algún colegio. Entonces, para estar pendiente. A ver cómo están. ¿Listo? Entonces, hola, me merezco un 5, Valentina, José Alejandro, Miguel Mendoza, que siempre está ahí participando, Rosa también, Laura Cenejoa, Josué. Josué estaba diciendo que la profesora tuvo 4 días de incapacidad porque está enferma, entonces por eso no pudo venir. Santiago, Lauren, Jessica, Linda, Anthony, Juan Camilo, Karen, Jorge Luis, Cassandra, John, Kevin, bueno, y la lista sigue, sigue, sigue y así está bien. Kevin Steven, que también está siempre el primero que está ahí cuando arrancamos las transmisiones, entonces él está ahí siempre. Jesús, Jesús y Jesús que siempre pide saludo. Sí, Felipe, nosotros los profes vamos a hacer la prueba, todos vamos a hacer la prueba, con el fin de ver cuáles son las preguntas, poder hacer como una retroalimentación y reconstruir la prueba. Por eso vamos a tener clase hasta el 31, hasta el 30 de agosto. Para ver cómo nos fue en la prueba, si lo que les enseñamos si fue o no fue. Entonces por eso todos los profes vamos a presentar la prueba, sabemos. Entonces nos toca estar pendientes eh, de la citación. No, Josué, uno no se tiene que automedicar, eso es terrible. ¿Listo? Bueno, entonces ahí como ven, hoy vamos a ver conectores textuales. Es muy importante verlo. Digamos que es como el último tema en general que vamos a poder ver porque ya después vamos a tener muchos repasos y muchos repasos de lo que ya hemos visto. Entonces, importante ver conectores textuales, están en todos los textos que hemos visto, en todos los tipos de texto que hemos visto a lo largo de las clases, incluyendo el filosófico y el argumentativo claramente. Porque no
qué pena, me distrajo Tobias. Las citaciones no salieron el 28 de julio, no, porque como se corrió todo el calendario del ITFES, entonces salieron nuevas fechas, por eso. Entonces, conectores textuales, porque son importantes, porque se evalúan en la prueba Saber 11. Muchas veces se pregunta qué función tienen los conectores dentro de los textos, y dependiendo de su uso, pues es importante saber cuáles, para qué funcionan, dependiendo también del contexto en el que estén utilizados, y también para que ustedes puedan usarlos al momento de escribir, porque muchas veces dejamos de usar un conector o usamos repetitivamente uno y uno y uno. A mí me pasa y le pasa mucho, como que uno se casa con un solo conector y lo usa y lo usa y lo usa, y eso hace que el texto sea muy repetitivo, que no sea, que esté siendo, digamos, como cansón, como que no avanza, como la clase a veces que ustedes dicen, "No, pero avance", sí, como que no avanza, como que uno repite y repite. Entonces eso es lo que funciona, lo que sucede con los conectores textuales, y por eso es importante aprender a utilizarlos. ¿Listo? Todavía no vi los correos. Ay, bueno, voy a ver los correos. Esta semana sí, de verdad, con todos los inconvenientes no pude ver los que me han enviado, los últimos, entonces prometo poder verlos ahorita para responderles las dudas y todo eso. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con conectores textuales. ¿Qué son? ¿Qué son los conectores textuales? Son aquellas palabras o estructuras gramaticales que permiten organizar de manera coherente el texto, ayudando a que sea más fácil y precisa la comprensión del mismo. ¿Qué es ser coherente? Que cuando uno dice, "Ay, usted sí es muy incoherente", es que una cosa no se relacione con la otra. Cuando uno dice usted no es coherente, es porque usted usualmente dijo algo y hizo otra cosa. Cuando se habla de coherencia en un texto, lo que quiere decir es que lo que está diciendo en un párrafo frente al otro no tiene sentido, no se une. Entonces eso es lo que pasa con la coherencia. La coherencia puede que no esté mal escrito, ¿sí? Puede que sintácticamente, es decir, la gramática como está escrita, esté bien, pero al leerlo el sentido no tiene sentido, el sentido se pierde. Eso es lo que es ser incoherente. Y eso es lo que los conectores permiten, que haya mayor coherencia entre las mismas frases, pero también entre un texto y otro. Los conectores son para la comunicación como las articulaciones son a los huesos, es decir, permiten su organización y su continuidad y su correcto funcionamiento. Entonces, como las articulaciones, como unir este pedazo de brazo con este otro pedazo de brazo, tiene que ser correcto y tiene que tener sentido, ¿no? Entonces es así mismo los conectores. Los conectores textuales son palabras o frases, ¿no? Porque no siempre es una sola palabra, sino pueden ser más, de transición, que dan continuidad y coherencia a los textos. Además, dan fluidez al escrito porque conectan las oraciones y los párrafos del texto. De esta manera, el escrito lleva al lector en forma lógica y coherente a través de todo el texto para que capte su sentido y lo comprenda, ¿no? Entonces, si un texto no tiene buenas conexiones, pues no va a tener sentido y va a ser muy difícil de entender, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con los conectores textuales. ¿Para qué funcionan los conectores? Se emplean principalmente para enlazar ideas entre las partes de texto y las oraciones dentro de los párrafos. ¿Sí? Tiene tres funciones principales. Vamos a ver esas tres funciones. 1. Establecer una relación entre cada párrafo que compone el texto, ¿sí? Entonces, usualmente siempre hay un conector entre el primer párrafo y el segundo y el segundo y el tercero y así, porque eso es lo que le da continuidad al escrito. 2. Organizar las ideas de manera coherente dentro de las mismas oraciones que componen los párrafos. O sea, dentro del mismo párrafo también hay conectores que ayudan a darle sentido. Y 3. Permiten el desarrollo de la comunicación, es decir, hace que el texto avance y no se estanque en una sola idea. No hable solo de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, como a veces le pasa a la profe. Bueno, entonces, no, valga la redundancia, no es un conector, Josué, no está clasificado como conector. Entonces vamos a ver cuáles son los tipos de conectores que existen.
cómo están clasificados y eso, ¿listo? Entonces el primero, clasificación de los conectores aditivos. Entonces, ¿cuáles son los conectores aditivos? Son aquellos que expresan que el enunciado siguiente va a aportar nueva información equivalente o más importante que el anterior. Este tipo de conector está asociado a enunciados independientes. ¿Qué quiere decir eso de enunciados independientes? Que no necesitan del contenido anterior para que resulten lógicos, como es decir el caso de un conector de causa y consecuencia. Pues cuando va a hablar uno de una consecuencia tiene que haber una causa y eso hace que sea dependiente de un párrafo anterior. En cambio, cuando son aditivos, uno no necesita pues de una información anterior estrictamente hablando que esté pegada. Algunos de ellos son, y ojo con esto, voy a nombrar algunos, hay muchos, hay una lista, si ustedes quieren de pronto indagar más sobre el tema o tener, y es recomendable de pronto cuando ya entren a la universidad, ahorita mismo que estén haciendo trabajos en el colegio, tener una lista de conectores textuales que puedan usar para que no estén usando siempre los mismos. Hay muchas listas por ahí, entonces ya los pueden bajar y pegarlos, digamos así, y usar varios cuando ya que ya pueden, pues cuando ya vayan a escribir. Algunos de ellos son aditivos, más aún, todavía más, incluso, asimismo, encima, de igual modo, de igual manera, igualmente, de la misma manera, por otro lado, por otra parte, también, tampoco, al mismo tiempo, sumando, al fin y al cabo, además, aparte de eso, para colmo, en otro orden de las cosas, paralelamente. Esos son algunos de los conectores aditivos que sí, que están numerados aquí. Karen, bueno, ya toca ahorita, ¿listo? Entonces vamos a ver un ejemplo. Es necesario firmar el contrato, notariarlo y además enviar una copia a todas las partes involucradas. Entonces, ¿qué se está haciendo en esta oración? Se está adicionando información con respecto a lo que se tiene que hacer frente a una acción que se nos está contando desde el principio. Entonces, aquí se usa el además. El además es muy usado, ¿no? Lo usamos casi que para todo. No solo escrito, sino hablando también. Entonces, también uno tiene que usar conectores al momento de hablar. Y este es un ejemplo, pues claro, lo único a lo que los invito es a usar diversos conectores, sobre todo cuando esté uno escribiendo, porque es más, hace mejor la comunicación. Y Onok dice y también, claro. Lo que pasa es que y es un nivel básico de la conexión, casi que si no usamos el y, pues no sería, no podría haber comunicación porque se usa mucho y es más de relación entre una oración y otra. Vamos a ver otro tipo de conectores que son los adversativos, y con esto sí que tenemos a veces muchos problemas. Son aquellos, sí, Laura, para unir ideas. Son aquellos cuyo uso permite que el enunciado que continúa modifique la argumentación u oponga ideas del enunciado anterior. Entonces los adversativos, como bien lo dice, son los que se oponen a la idea contraria, modificando el sentido que se dio en la idea anterior. Entonces, un ejemplo de ellos son: no obstante, por el contrario, con todo, aún así, ahora bien, sin embargo, de todas formas, de cualquier modo, después de todo, en todo caso, en cualquier caso, en contraste, por otra parte, en cambio, tampoco, pero, más que, más bien, antes bien. Entonces, ojo con esto, muchos de estos conectores pueden oponer la idea totalmente, como es el caso de, pues, contrariamente, no contrario, no obstante, tal cosa. Sin embargo, aunque muchos de ellos también lo que hacen es poner una condición que modifique el texto anterior, la idea anterior. Entonces, aún así es uno que condiciona.
uno dice una cosa, aún así condiciona la información que se está diciendo. Entonces, estos son los más difíciles de usar, sobre todo, a veces cuando uno los usa mal, pues también pierde el sentido. Este, por otra parte, pues claramente opone la idea totalmente anterior. Más bien reformula también lo que puede modificar la idea. Reformula para de pronto contrariar la idea anterior. Entonces, eso es lo que sucede con los textos adversativos. Veamos un ejemplo. Contrariamente a lo que se pensaba apenas una década atrás, las personas con síndrome de Down están demostrando que son seres inteligentes capaces de asumir procesos académicos. Entonces, pues contrariamente ya está introduciendo, y ojo con este ejemplo, ni siquiera está la idea anterior, ¿sí? Ni siquiera es que acá nos estén diciendo haya una parte, una frase anterior donde se haya dicho lo contrario a esta idea. Está contrariando la idea general que, según el autor del texto, cree que todo el mundo tiene en su cabeza, ¿sí? Que es como un prejuicio, y es que las personas con síndrome de Down son seres pues poco inteligentes y que no pueden aprender. Entonces, de una vez, con este conector, solo entrando con este conector, él ya está asumiendo una idea, uno tiene que inferir una idea solo con este conector a partir de lo que dice. Entonces, sí, sin duda alguna, también. No, sirve para poner. Ahora, ojo con esto, y puede sonar también raro. La clasificación de esto está como hecha para hacer una organización de dónde podría estar clasificada una cosa y otra, pero si ustedes se ponen a pensar, casi que todos los conectores pues son aditivos porque están poniendo nueva información. Entonces también depende mucho de la manera como estén usados en el texto. Entonces yo puedo decir, claro, sin duda alguna puede ser aditivo porque me va a adicionar información, pero también toca ver la forma en que me la va a adicionar contrariando la que dije anteriormente o no, y eso ya lo convierte en adversativo. Entonces por eso yo les digo siempre, no, las clasificaciones en la lectura, en la literatura, en la filosofía, en todo eso siempre pueden ser, digamos que discutibles, tiene que ver mucho con el contexto y una no excluye a la otra, ¿sí? Que pueda hacer que se clasifique como adversativo, no puede ser, no va a excluir que sea aditivo, porque como les dije, casi que toda la información nueva en un texto, pues lo que hace es ampliar la información. Entonces, por eso es importante tener clara esa información. Catalina, vamos a ver tus preguntas de filosofía en la segunda sesión. Ahí ya las tengo listas, tranquila. Listo. Entonces vamos a ver el tercero, que es consecutivos. En este caso, los conectores son usados para mostrar que uno es causa del otro. Este tipo de conector está asociado a enunciados dependientes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que necesita de un enunciado anterior para poder dar una consecuencia, porque si no, no vamos a ver cuál es la consecuencia. Algunos de estos tipos de conectores son por qué, el más usado, por qué, ya que, debido a que, dado que, pues bien, puesto que, por el hecho de que, entonces, así pues, por eso, por ello, a causa de esto, por ende, de hecho, en consecuencia, por consiguiente, de ahí que, entonces, de manera que, por esta razón, por eso, por ende, por lo tanto, casi todos tienen por, porque por tal motivo, claro, porque se está mostrando de acuerdo a tal cosa, sucede esta otra cosa. Entonces eso es lo que se está mostrando. Me han despedido, por lo tanto empezaré a buscar otro trabajo. No me han despedido todavía, entonces esto no aplica para mí, pero es un ejemplo. Entonces me han despedido, por lo tanto empezaré a buscar trabajo. O podría ser otra forma, me han despedido porque no llegué a tiempo a la clase. ¿Sí? Eso también puede ser, le cambio el sentido a la oración, pero también estoy usando un consecutivo. Entonces, ahí está. Listo. Condicionales. El enunciado posterior establece una condición no esperada con el anterior. Este tipo de conector está asociado a enunciados dependientes, es decir, necesitan de un enunciado anterior para establecer una relación.
Entonces, ojo con estos condicionales. Condicionan la información anterior y son muy parecidos a los adversativos, ¿sí? Porque esa condición puede modificar el enunciado anterior, ¿sí? Entonces, los condicionales son en vista de, concedido que, por supuesto, aunque, que es el más usado, aunque tal cosa, aun cuando, aún así, pese a que, con todo, a pesar de que, ¿sí? Entonces, siempre exigen, condicionan la información anterior que se ha dicho. Restringen la información o la condicionan igual que puede suceder con algunos adversativos, que depende de la forma en que estén usadas. Entonces, si de pronto están modificando, esto modifica toda la información, el otro solo restringe una parte de la información, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. Ay, y al revés. No volverán a jugar con videojuegos. Con videojuegos se me fue la. Me comí la S ahí. No volverán a jugar con. Es que con el videojuego. No volverán a jugar con el videojuego a menos que me demuestren que terminaron con sus deberes. Entonces ella dijo aquí una afirmación. No volverán a jugar con el videojuego. O sea, ya me dijo que no. Pero me pone una condición y es a menos que me demuestren que terminaron con sus deberes. ¿Listo? Nos está poniendo una condición para ver cómo lo que puede cambiar o modificar que el hecho de que no puedan volver a jugar con el videojuego. La mayor diferencia entre los condicionales y adversativos es que los condicionales tienden a restringir una parte de la información, es decir, solo no modifican de manera total el enunciado anterior, ¿sí? Solo ponen la condición, ¿sí? Uno sabe que si se hizo sus deberes, se va a volver a jugar con el videojuego. En cambio, los adversativos, bueno, pues los que son adversativos totalmente, pues son contrarios a la afirmación, ¿sí? Y los otros modifican el sentido de lo que se dijo anteriormente. Entonces voy a ver si en un texto podemos ver cuál es el uso así claro para que ustedes puedan verlo, aunque casi que cumplen un trabajo similar. Tampoco se aprendan como este es advertativo, este es no sé qué, no sé qué, no sé qué, porque lo que más me importa es que los aprendan a usar como orgánicamente, como cuando uno aprende a hablar, ¿sí? Y eso solo se hace leyendo mucho y escribiendo también. Entonces es más como esta información para que uno los tenga en cuenta cuando los necesite, como una listado, y los pueda ver, pero lo importante es que aprendan a leer. No es que si se encuentran un conector, ya este funciona para esto y punto, porque así está clasificado y ya no, toca ver todo el contexto. Vamos a ver los comparativos. Establece entre los enunciados pues una comparación. Normalmente el conector demuestra si esta comparación es positiva o negativa. Entonces pues yo no creo que tenga mucha confusión. Algunos de estos ejemplos son del mismo modo, igualmente, análogamente, de modo similar, contrariamente, inversamente, en cambio. Todos estos hacen una comparación entre una cosa y otra y depende de cuál sea la comparación, puede ser positiva o negativa. Sirve para los dos casos. Me gusta el chocolate tanto como a mi mamá. Entonces estoy poniendo una relación comparativa entre una cosa y otra que tenemos en común mi mamá y yo, como un símil. Más que sí, claro, porque es como cuando le enseñan un inglés es más alto que no sé qué o es más bajo que no sé qué. Así, sí. Eso es una cosa de comparación en relación con el ejemplo del otro, ¿sí? Más alto que o más bajo que. Bueno, Tobías, más que aprenderlos todos, porque uno nunca se los aprende todos, es leer mucho y ir usando. Yo como les digo, cojan una lista que no es la lista completa de todos los conectores del mundo, sino una lista chiquitica de cada uno, para que ustedes lo que puedan hacer es ir usando diferentes cuando escriban y así digamos que ya los van incorporando a su lenguaje. Esa es la única forma en la práctica, porque como esto es lenguaje y lo estamos hablando todo el tiempo, pues la única forma es haciéndolo así, practicando. Pero si se van a poner a memorizarlos, pues creo que no les va a funcionar mucho, porque la idea es hacerlo dentro del ejercicio.
Eh, ahora, esperen porque me tienen... Que es un símil, una comparación entre una cosa y otra, eh, de acuerdo a un elemento en común. Diego, ¿por qué borraste si el ejemplo estaba bien? Diego tenía un ejemplo y era que a mí me gusta el chocolate tanto como a mi mamá, pero soy alérgico a él y no lo puedo comer o algo así. Entonces ahí se estaba ya usando dos conectores, ¿cierto? Estaba usando un comparativo, al decir que le gustaba tanto como a mi mamá, y estaba haciendo uno positivo, una oposición, ¿no? Que es, o adversativo, que era poner un elemento contrario, y es que pues no los podía comer porque era alérgico. Bueno, reformulativos. El enunciado a continuación reproduce total o parcialmente, bajo otra forma, lo expresado en uno o más enunciados anteriores. Entonces, entre ellos se encuentra, es como todo lo que yo hago aquí, como así. Entonces, uno vuelve a repetir con otras palabras lo que ya ha dicho anteriormente, ¿sí? Para que ustedes vuelvan y entiendan, o para reforzar una idea. También es una estrategia que se usa en un texto, digamos, argumentativo o explicativo, para volver y formular y volver, y que quede más claro lo que se estaba diciendo. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre coherencia y cohesión? Dice Linda. Coherencia es la relación entre un párrafo, una frase y otra, ¿sí? Que altera el sentido, pero no está mal escrita. Es decir, uno puede decir, un ejemplo que se me ocurre es, mi papá fue a visitar al enfermo en pijama. Entonces ahí cuando uno dice, no, es que es ambiguo porque uno no sabe si el enfermo estaba en pijama o el papá fue a visitarlo en pijama. Entonces ahí ya no hay coherencia, aunque la frase en sí tiene validez porque gramaticalmente está bien escrita, no tiene sentido, ¿sí? Mientras que la cohesión es un error ya más gramatical. Es como decir, los niñas somos bonitas. Entonces ahí ya hay un error gramatical de sentido. Porque está mal escrito, y lo que lo hace mal escrito hace que el sentido de la oración, que la oración pierda sentido más bien. Entonces, ojo con la coherencia y la cohesión. La cohesión es más del que esté mal escrito, y la coherencia es más de que el sentido no es claro. Ahora, reformulativos. Entonces es explicar lo que se dijo previamente. Sí, Josué, tal así, tal así. Eh, como eso, entonces, es decir, o sea, lo que decimos a cada rato, o sea, esto es, a saber, en otras palabras, en resumen, en otras palabras se repitió. Dicho de otro modo, en breve, en síntesis, finalmente, en definitiva, resumiendo, sintetizando, para concluir, por último, por ejemplo, así como, específicamente, sin ir más lejos, concretamente. Entonces, gracias, Rosa. Entonces, sí, Lauren, ambiguo es que se puede entender de diferentes formas y sentidos. Y a veces es bueno, dependiendo de lo que se quiera decir, si de pronto es un poema o alguna vaina así, pero si es una información o algo, como en las noticias que a veces sucede, entonces, pues causa muchos problemas. ¿Listo? Entonces veamos un ejemplo. La dieta paleolítica señala suspender el consumo de harinas, más bien plantea consumir solo carnes y vegetales, también prohíbe las frutas. Entonces, lo que está mostrando aquí nos dice primero una idea. La dieta paleolítica señala suspender el consumo de harinas. Y después nos amplía esta información, por eso yo les decía que también puede suceder, casi que todos los conectores amplían información. Más bien, o sea, como otra forma de decirlo, es plantea consumir solo carnes y vegetales, también prohíbe las frutas. Entonces, el pero es un condicional, condiciona una idea una idea anterior frente a lo que se va a decir. Sí, hay de mañana toca sociales porque
como se volvió loco el mundo, entonces, y es para no aburrirlos, como la profe de química se enfermó, tiene una incapacidad, entonces yo la reemplacé hoy y mañana me reemplaza a mí el de sociales para reponer clase y así entonces vamos llenando espacios y no los dejamos a ustedes sin clases y pues ahí ustedes aprenden mucho más. ¿Listo? Listo. Entonces esos son los conectores reformulativos. ¿Listo? Ordenadores. Y con esto también va a relacionarse un poco con lo que dije ahorita, pero ya les explico. Ordenadores. Indican las diferentes partes del texto, sirven para establecer un orden estructural en el mismo. Entonces, ejemplo de ellos son en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, todo eso está organizando la información. Ante todo, para comenzar, llegado a este punto, por otro lado, por otra parte, en orden de cosas, a continuación, acto seguido, después, finalmente, en fin, por último, en suma, para resumir, en conclusión, dicho de otro modo, brevemente. Entonces ustedes se van a dar cuenta que muchos de los que aparecieron acá aparecen también acá, en los reformulativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden cumplir doble función. En conclusión, ese conector, en conclusión, puede cumplir doble función, que es resumir lo que se dijo en todo el texto y además darle el cierre, poner un elemento final. También, entonces por eso yo les digo, no hay que encasillarse en que un conector solo funciona para esto y para esto y para esto, sino que pueden tener dos funciones al mismo tiempo, porque pues la lengua es así, ¿sí? Entonces, finalmente también puede funcionar como reformulativo, pero también como un ordenador de la estructura del texto. Por otro lado, ¿sí? También no contradice una información, adiciona una información nueva que es diferente, ¿sí? O que puede restringirla. Entonces también puede ser un poco adversativo o condicional, pero puede usarse como ordenador. Entonces, cada ordenador también depende de cómo esté construido el texto y de la forma en que estén utilizados. Por eso les digo, la mejor forma de entender y comprender el uso es en el mismo texto. ¿Listo? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Dalia, hoy solo tenemos lectura crítica. Ya martes, miércoles y jueves vamos a tener 2 clases. ¿Listo? Entonces, bueno, este es un ordenativo claro. Primero abre el enlace, luego rellena el impreso y por último envíalo. Entonces ahí ya está dando un orden a la oración de lo que se está contando. Temporales. Estos aparecen más que todo en textos narrativos. Este tipo de conectores establecen relaciones temporales de los enunciados o entre los enunciados. Algunos de ellos son: antes, hace tiempo, había una vez, al principio, al comienzo, previamente, tiempo atrás, en primer lugar, inicialmente, en este instante, al mismo tiempo, mientras tanto, a la vez, entonces, simultáneamente, actualmente, mientras que, en este instante, mientras tanto, a la vez, entonces. Entonces eso es lo que hace, es ubicar una acción en un espacio y en un tiempo, lo que hace, por eso digo que son muy de la narrativa, porque la narrativa tiene que ponernos un espacio y un tiempo. Entonces eso es lo que sucede. También pueden funcionar como ordenadores, pues porque al principio también es una forma de indicar el principio claramente, pero si digamos se usa también en un texto escrito porque funciona como un marcador temporal. Al principio todo era oscuridad y la tierra estaba, no sé qué, cómo empieza el Génesis, que ya no me acuerdo. Así se está usando eso. Anteriormente, sí, porque es un conector temporal, dependiendo de lo que se esté hablando. Entonces, si se está hablando de una acción, pues sí, claramente nos está remitiendo a una acción que se hizo en el pasado. Profe, vamos a ver conjunciones: disyuntiva, adversativa, copulativa. No me ignore. Teacher, no vamos a ver, porque esos son elementos que, digamos, más básicos, que se ven como se van aprendiendo como a lo largo de todo el bachillerato. Entonces no son
tan importantes, digamos, al momento de una comprensión lectora, porque son más de la organización de un escrito, de cómo uno debe escribir, ¿sí? Y es más como cuando uno le están enseñando a escribir bien, entonces por eso no lo vamos a ver. Juliet, entonces sí, toca aprender a reconocer de pronto el tiempo, el espacio, para que vaya mejor y leer más textos literarios. Sí, Dylan, los reformativos ordenadores y temporales tienen palabras muy similares, de hecho a veces son las mismas. ¿De qué manera los diferenciamos? Por el tipo del texto o por lo que expresa el texto. Más que por el tipo del texto, porque ojo y lo que les he dicho todo el tiempo, lo que casi que hace que uno clasifique cuál es el tipo de texto es lo que quiere decir el texto, lo que quiere lograr. Entonces, depende de eso también, es como uno aprende a diferenciar cuáles son los usos que se le están haciendo a los conectores de acuerdo al tipo de texto y al propósito. Entonces, lo que dice Dylan es cierto, es dependiendo de eso que uno aprende a diferenciar. Sí, Laura, un conector textual puede tener dos funciones al mismo tiempo en un texto, como los decíamos con los ordenadores y los de reformulativos. ¿Mm? Temporales. Al principio ninguno de los presentes creyó que la situación pudiese cobrar semejantes dimensiones. Pero después, entonces ahí ya nos están dando una marca de temporalidad y esto ya tiene un tono más de narrativo. Ahora, si esto se usara como acá, pues se está usando más como un texto instructivo. Profe, estos días presenté la prueba de esa de Supérate con el Saber y había una pregunta que hablaba de esos conectores. Sí, sí, señor. Sí, los ordenadores se utilizan más en manuales y recetas y también se utiliza mucho cuando se está hablando de textos argumentativos y lo que quiere decir es, lo que quiere mostrar es como en un texto argumentativo es el orden cuando uno quiere clasificar los argumentos. Le voy a decir tres cosas por las que ustedes deben aprender en la prueba Saber 11. Primero, segundo, tercero. También se usa eso en los textos argumentativos. Ah, no tanto los conectores ayudan a saber qué tipo de texto estoy leyendo, no. Lo que hace uno que sepa más qué tipo de texto estoy leyendo es el propósito del texto, que quiere lograr ese texto conmigo, y segundo, la estructura, cómo está organizada. Me está describiendo, me está narrando, me está dando argumentos, me está mostrando cómo hacer una cosa, todo eso es lo que le da a uno la estructura. Mientras tanto, es un texto, es un conector temporal porque está mostrando que mientras sucede una cosa se puede hacer otra. ¿M? Eso también puede funcionar como un conector temporal y también de ampliación de información, pues porque nos está dando nueva información, pero está siendo más temporal. ¿M? Paralelo a esto, paralelo es un casi que ay, se me olvidó, un sinónimo de mientras tanto. Mientras tanto, mientras que sucedía esta cosa, se comenzó la construcción de la otra ala de la edificación, pensando que se podían concluir ambas obras al mismo tiempo. Profe, en algún momento la tesis del texto nos podría ayudar a identificar o reconocer qué tipo de texto es lo que se lee. Si ya sabes que es una tesis, vamos porque es un texto argumentativo. Si es una idea principal, ya puede ser otro tipo de texto, pero la tesis, acuérdate que aparece más que todo en textos argumentativos y filosóficos que en otros, ensayos y todas esas cosas. Entonces veamos este ejemplo. Es un ejemplo así muy charro, pero funciona. Una receta es un texto instructivo. Luis Fernando es simultáneamente, que se hace al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ojo con eso, con simultáneo y con sucesivo, porque eso se confunde mucho. Sucesivo es que va uno primero que el otro de manera constante. Simultáneo es que va uno al mismo tiempo que el otro. Texto sin conectores. Vamos a leer este. El virus del SIDA ingresa en el organismo, copa los linfocitos B. El sistema defensivo se va desarticulando. Los linfocitos son un arma crucial en la lucha contra los agresores. El virus se vuelve invencible. El organismo no puede orquestar una táctica defensiva. Ha perdido algunas de sus más brillantes estrategas.
Si ustedes se dan cuenta, este texto sin conectores pues es más que una recopilación de ideas puestas ahí y no tiene mucho sentido. Uno puede decir cuál es el tema, pero de ahí para allá ya pierde el sentido de lo que se quiere decir. Ahora, paralelo a es al mismo tiempo, no, se puede usar como al mismo tiempo, ojo, de acuerdo a lo que se quiera decir. Paralelo, si yo quiero decir que una cosa está sucediendo al mismo tiempo que otra, o que una idea es igual a otra, o está en el mismo sentido que la otra. Entonces, depende de cómo se esté usando. Por eso digo que puede ser un sinónimo por el sentido. Pero ojo que los sinónimos no significan siempre lo mismo. Dan un mismo sentido. Debido a que es como una consecuencia, causa-consecuencia. Ahora veamos el texto con conectores. El virus del SIDA ingresa en el organismo y luego, entonces ahí ya hay uno de temporal, copa los linfocitos B. Como consecuencia, uno de consecuencia, el sistema defensivo se va desarticulando, puesto que los linfocitos son un arma crucial en la lucha contra los agresores. Sí, no, copa, ¿se ocupa? ¿Dónde dice? No sé de dónde me estás hablando, Josué. El virus se vuelve invencible debido a que, ¿sí? Una causa, el organismo no puede orquestar una táctica efectiva porque ha perdido algunos de sus más brillantes estrategas. ¿Listo? Copa de llenar, sí, copa, se llena, sí. Eso es lo que quiere decir copa. Eh, Llena los linfocitos. Eso es lo que está pasando. También debido a que funciona como adición de información, pero también eh, está, se está relacionando una información con otra. Eh, Listo. Entonces vamos a hacer unos ejercicios ahí como que no aparecen en la prueba, o sea, estos no son preguntas a ver 11, pero pues nos ayudan un poco a practicar lo que vimos hoy. El por qué es argumentativo, sí, pues digamos que muestra una relación con respecto a algo anterior, como que explica algo. Entonces, no, copar también tiene el sentido de llenar, de invadir, en ese sentido, y como se está hablando de una enfermedad. Entonces, puede ser Luis Fernando. Listo. Entonces, su corazón dejó de palpitar, su espíritu subió muy alto, nadie pudo seguirle. Ya hacemos estos ejercicios y nos vamos a descanso y venimos ¿con qué? Con la práctica de los textos filosóficos. Entonces muchos dicen la C. Lo que uno va llenando es el hueco, ¿no? A ver cuál le suena. Pero que le suene también no quiere decir que tenga sentido. Entonces, su corazón dejó de palpitar, también su espíritu subió muy alto, ya nadie pudo seguirle. No. ¿Acaso su corazón dejó de palpitar? ¿Acaso su espíritu subió muy alto, donde nadie pudo seguirle? Eh, entonces, aunque suene bien, no recupera el sentido de la oración. Pero, entonces ustedes ya se dieron cuenta que esto exige una condición, esta oración y esta exigen una condición. Entonces, su corazón dejó de palpitar, pero su espíritu subió muy alto, ¿sí? Tanto que nadie pudo seguir. Y su corazón dejó de palpitar, que su espíritu subió muy alto, ya ahí no tiene sentido. Entonces, en esta la opción correcta es la C. Pero sí, la B exige una pregunta. ¿Acaso su espíritu subió muy alto? Si fuera esa, tiene el tono de la pregunta.
¿Por qué no la da? Porque esto no se relaciona con el sentido de esto. O sea, que su corazón deje de palpitar no indica que eso también haga que su espíritu subió muy alto. ¿Mm? Ojo con ese tipo de cosas que no es que solo suene bien, sino que toca ver que dé con el sentido de la oración. Veamos otra. La oración es una unidad comunicativa, es el conjunto mínimo de expresiones, podemos comunicarnos. Profe, ¿qué es una cohesión o coherencias de sentido entre dos elementos, como en el significado? Cohesión es un error gramatical que hace que el texto no tenga sentido. Les decía, un ejemplo es los niñas no van al colegio, que es un error de número entre plurales. Eso es lo que es un error de cohesión. ¿Mm? Cuando hay un error gramatical que impide que el sentido, que la frase tenga sentido. Los perras van al campo. O nosotras la niña, eso también es de cohesión. Bueno, a ver, la oración es una unidad y comunicativa, por lo cual, ojo, por lo cual exige una consecuencia, por lo cual es el conjunto mínimo de expresiones con el que podemos comunicarnos. La oración es una unidad comunicativa, por lo cual no tiene sentido, no se relaciona, por lo cual es el conjunto mínimo de expresiones. Esta es la que falla. Esta sí funciona, pero esta no. La oración es una unidad comunicativa y es el conjunto mínimo de expresiones a pesar de lo cual podemos comunicarnos, no, porque no es a pesar de lo cual. Aquí está diciendo está condicionando algo y no es cierto. La oración es una unidad comunicativa porque está explicando por qué es una unidad comunicativa, es el conjunto mínimo de expresiones con el cual podemos comunicarnos. Entonces la opción correcta es la C. Y está. La oración es una unidad comunicativa, si bien es el conjunto mínimo de expresiones, faltaría otra cosa ahí. Si bien es una condición que exige algo más, ¿sí? Puesto que podemos comunicarnos, sí, pero no, esta no cuadra, entonces la opción correcta es la C. Laura, y yo no me acuerdo, creo que no. Te estoy ignorando en tus preguntas, pero yo juro que yo las vi. Pero no, en las próximas, te lo juro, voy a buscarlas y las voy a poner de primeras, Laura, discúlpame. Veamos otra. En Santiago hay muchas bibliotecas, los estudiantes no leen, prefieren ver televisión y oír música. Lo siento, Laura, pero es que yo las vi, después las busqué y no las encontré y yo no sé qué las hice y yo después las había puesto en un archivo y mejor dicho, como que me embolaté yo misma, pero yo sí las vi que tú me la enviaste, entonces voy a buscarlas y las voy a poner en la próxima clase que ya va a ser totalmente, las próximas clases van a ser totalmente de repaso con todo lo que me hayan enviado y lo que me envíen. No me regañen más. Listo. Entonces, dicen muchos la D. Entonces, pese a que en Santiago hay muchas bibliotecas, los estudiantes no leen, aunque prefieren ver televisión, no, porque esta condición no se relaciona con la parte anterior. ¿Por qué? Ojo, ¿por qué pegado me está haciendo una explicación? Porque en Santiago hay muchas bibliotecas, los estudiantes no leen, es más, prefieren ver televisión, no. Porque en Santiago hay muchas bibliotecas, los estudiantes no leen, por el contrario, prefieren ver televisión y escuchar música, no. ¿Por qué no es por qué? Porque me está diciendo que porque en Santiago hay muchas bibliotecas, los estudiantes no leen. Y eso pues no tiene sentido. Pese a que en Santiago, ahora sí, esto sí tiene sentido, aunque sí, en Santiago hay muchas bibliotecas, o pese a que en Santiago hay muchas bibliotecas, los estudiantes no leen, por el contrario, prefieren ver televisión y oír música. Entonces, lean. De hecho, hay una feria
para los que viven en Bogotá, y qué pena que solo sepa, pues porque solo vivo en Bogotá, hay una feria de libros súper baratos a 5.000, 10.000, 15.000 y 20.000 en el centro comercial Calima. En el cuarto piso libros, hay libros buenos, interesantes, baratos, para que después no digan, ay, que de pronto vale mucho, muchos tipos de libros. Y yo ayer fui, casi no salgo, hice mercado de libros. Entonces en el centro comercial Calima, no sé si conozcan, en la 14, donde está la 14, ahí en la 19,30 para los de Bogotá. Si quieren ir hasta, creo que toda esta semana, hasta el 4 de agosto va a estar. Entonces, para que vayan y aprovechen esas ferias que están haciendo, y va a ir a otros lugares Bogotá, de Colombia. Entonces, voy a averiguar a ver a qué ciudad va a ir y les aviso para que no se pierdan esas ferias que son súper buenas y dan libros baratos, en serio, 5.000, 10.000, 15.000 y 20.000. Entonces, no me están patrocinando, pero me parece importante decirlo. Entonces, Dylan, les envío un libro, voy a pensar. Y entonces voy a averiguar en qué otras ciudades van a estar y les aviso. Listo. Entonces veamos la última. Nicanor Parra y César Vallejo trabajan en su poesía con elementos de la realidad cotidiana y en un lenguaje descarnado muestran las contradicciones del mundo contemporáneo. Vallejo es más trascendental en su angustia, Parra es más estilizado. Entonces ahí yo con el sentido del texto, uno se da cuenta cuáles son como los conectores que necesita. Como que la misma oración le muestra a uno la necesidad de los conectores. En el tercer piso, es el tercer piso al fondo, como al lado de la plazoleta de comidas, ahí está la venta de libros. Para los que están en Bogotá, y para los otros voy a averiguar. La 4 era la D. Nicanor Parra y César Vallejo trabajan en su poesía con elementos de la realidad cotidiana y en un lenguaje descarnado muestran las contradicciones del mundo contemporáneo. Entonces, ojo, toda esta frase nos está mostrando lo que tienen en común Nicanor Parra y César Vallejo, que son escritores, ¿no? Pero esta última lo que quiere es mostrarnos una diferencia entre los dos. Entonces, por una parte, sí, Vallejo es más trascendental en su angustia. Y en realidad no nos está mostrando una comparación, sino como un hecho comprobable, y pues acá no es comprobable, solo una opinión. Sin embargo, sí, esto es una comparación o una oposición. Vallejo, se me fue una S, Dios mío. Vallejo es más trascendental en su angustia, en tanto que Parra es más estilizado. Funciona. Porque Vallejos, ojo, este porque es como si estuviera explicando algo que se dijo anteriormente. Y no es cierto, quiere introducir es una contradicción, entonces no tiene sentido. Porque Vallejo es más trascendental en su angustia y Parra es más estilizado, no. Ojo con el porque, ese porque está mal usado ahí. Por eso Vallejo es más trascendental. Tampoco, no es una causa, una consecuencia de esta oración, porque en realidad lo que se quiere hacer es oponer totalmente lo que se está diciendo, porque aquí se está diciendo que tienen una cosa en común, pero, o sin embargo, entonces la opción correcta es la B. Entonces, sí, en la 19,30. Listo. Entonces vamos a dejar hasta acá esta clase. Voy a darles, ¿qué horas son? 27, 28, 29, como 4 minutos. 4 minutos de descanso para que vayan y se estiren. Y ya venimos con las preguntas filosóficas de Catalina. Creo que están por ahí. Creo que es lo que alcanzaremos a ver en la próxima sesión y ya. Bueno, entonces ya nos vemos.